Muy buenas chicos, voy a resolver el examen de la convocatoria ordinaria de la Comunidad de Madrid de junio de 2016 para la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. Entonces, empezamos por el texto. El texto es de Javier Marías y se titula Escenas veraniegas y fue publicado en El País Semanal el 20 del 9 de 2015. Os proyecto por aquí el texto para que podáis parar el vídeo y leerlo. No obstante, lo voy a leer con vosotros. Empiezo. Como saben, hoy los niños nacionales son una especie de idolillos a los que se les debe y por los que se desviven incontables padres estúpidos. Están sobreprotegidos y no hay que llevarles la contraria, ni permitir que corran el menor peligro. Son muchos los casos de padres vándalos que le arman una bronca o pegan directamente al profesor que con razón ha suspendido o castigado a sus vástagos. Pues bien, visité un lugar con una muralla larga y enormemente elevada. El adarve es bastante ancho, pero en algunos tramos no hay antepecho por uno de los lados, y los huecos entre las almenas son lo bastante grandes para que por ellos quepa sin dificultad un niño de 5 años, no digamos de menos. El suelo es irregular, con escalones a ratos. Es fácil tropezar y salir disparado. Al comienzo del recorrido, un cartel advierte que ese adarve no cumple las medidas de seguridad y que pasear por él queda al criterio y a la responsabilidad de quienes se atrevan. Si yo tuviera niños, no los llevaría allí ni loco. Con ellos soy muy aprensivo, y los sitios altos y sin parapeto me imponen respeto, si es que no vértigo propio y ajeno. Aquella muralla, sin embargo, era una romería de criaturas correteantes de todas las edades y de cochecitos y sillitas con bebés, o casi, no siempre sujetos con cinturón o correa. Algunos cañones jalonan el trayecto, luego los padres alentaban a los niños al encaramarse a ellos, y quedar por tanto por encima de las almenas, para hacerles las imbéciles fotos de turno. Miren que me gusta caminar por adarves, recorrer murallas. Pero cada paseo se me convertía en un sufrimiento por las decenas de críos que triscaban por allí sueltos como cabras, sobre todo en los tramos sin parapeto a un lado. A veces pienso que esos padres lo que no toleran es que a sus hijos les pase nada a manos de otro, pero cuando depende de ellos, que se partan la crisma. Ya echarán la culpa a alguien, que eso es lo que más importa. Muy bien, pues este era el texto que proponían, así que una vez leído vamos a empezar a desarrollar el examen, que como sabéis es la primera pregunta. La primera pregunta es el análisis de este texto y nos piden en el apartado A que enunciemos el tema del texto. En el apartado B, que detallemos las características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes. Y en el apartado 1C, que indiquemos qué tipo de texto es. Vale, pues dicho esto, el tema del texto. Bueno, hago hincapié. Esto es personal y subjetivo. Cada uno lo explica como más o menos lo ha entendido y puede tener sus criterios, ¿vale? Yo os voy a contar cómo yo lo haría. Que entiendo que sería un examen válido que no tendría una mala nota, pero no os puedo asegurar que sea el examen perfecto ni que sea el examen o lo que yo haya entendido sea lo que más le puede gustar al profesor que corrija. Pero aquí la idea es que tengáis todo esto que yo subo como referencias para practicar. Dicho esto, empiezo. El tema del texto. El texto trata sobre cómo actualmente los padres sobreprotegen a los hijos frente a otros, pero incumplen sus obligaciones individuales. Esa sería una opción. Y otra opción podría ser: el autor manifiesta motivos por los cuales los padres sobreprotegen a los hijos y los consiente en exceso.
Otra posible forma de definir el tema podría ser: el autor sentencia cómo los padres hoy en día pierden el juicio en la educación de sus hijos. Cualquiera de estas opciones podría ser válida. Yo me decantaría más por la última. El autor sentencia cómo los padres hoy en día pierden el juicio en la educación de sus hijos, ya que ahí contemplamos, por un lado, la posibilidad de sobreprotección de ellos y la crítica que hace hacia cómo los padres cuestionan a los profesores. Ese es el argumento que yo os doy, ¿vale? Entonces yo me decantaría por eso. Vamos al apartado 1b. Detalle sus características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes. Os leo mi resolución. Nos encontramos ante un texto periodístico de opinión, donde predomina la argumentación o exposición de las ideas del autor acerca de los distintos comportamientos de los padres en la educación de sus hijos. La función predominante del lenguaje es la apelativa, pues Javier Marías trata de convencernos sobre su opinión, estableciendo a su vez argumentos que en su perspectiva refuerzan sus palabras. Nos cuenta una historia que él presenció en una muralla, catalogando de irresponsables los comportamientos paternos. También podemos observar la función emotiva. Si yo tuviera hijos, no los llevaría ahí ni loco. Por encontrarnos ante un texto argumentativo, el estilo es nominal. Los sustantivos son principalmente concretos: niños, padres, romerías, cabras, vástagos, almenas. Existe una gran cantidad de adjetivos y complementos del nombre: criaturas correteantes de todas las edades, imbéciles fotos de turno. Los verbos están en presente, son y creen, con el uso frecuente del indicativo. Existe un dominio o un predominio de la tercera persona y de la primera persona del singular, lo que remarca el carácter subjetivo del texto. Podemos observar perífrasis verbales, oraciones subordinadas sustantivas, miran que me gusta recorrer, y subordinadas adverbiales, como cuando dependen de ellos que se partan la crisma, así como oraciones coordinadas con el nexo y. El lenguaje es estándar, aunque podemos encontrar expresiones coloquiales e incluso vulgares, como idiotas, y expresiones de carácter cultas, como adarve, y algún neologismo como correteantes. Apartado 1c. Indique qué tipo de texto es. Se trata de un artículo periodístico de opinión. Pregunta número 2. Redacte un resumen del contenido del texto. En el texto, el autor argumenta cómo los padres pueden llegar a sobreproteger a sus hijos frente a otros, llevando a malcriarlos y consentirlos, e incluso amenazando o criticando fuertemente a los profesores en las decisiones que pueden llegar a tomar haciendo el ejercicio de su trabajo. Sin embargo, cuando ciertas decisiones dependen exclusivamente de ellos, pueden llegar a dejarlos desprotegidos e incluso les pueden dejar hacer cosas realmente temerarias, simplemente por el absurdo de hacerles una foto o de estar tranquilos. La cuestión es que los padres pueden llegar a ser muy incongruentes, ya que no tratan igual a las decisiones que dependen de otros profesores de las que dependen de sí mismos. Digamos que su conciencia queda tranquila cuando tienen a otro a quien culpar. En el ejercicio 3 me piden que elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que los castigos ayuden a educar a los niños. Como sabéis, esta pregunta es completamente subjetiva, da igual cuál sea tu opinión, siempre y cuando la argumentes adecuadamente. Os recuerdo y os dejaré en la caja de descripción que tenemos varios ebooks y libros en papel para ayudaros con el examen de lengua. Hay un libro y un ebook que contiene varios ejemplos de resoluciones de preguntas tipo 1 y varios ejemplos de resoluciones de argumentaciones a favor y en contra, de distintos años de selectividad.
Y del mismo modo, también hay un libro en papel y en ebook de resolución de valoraciones críticas, que hay bastantes obras en función de la época o el año que os puedan preguntar, ¿vale? Así que al margen de que escuchéis este vídeo y de todo esto, si quisierais tener más ejemplos o tener los ejemplos de manera escrita, podéis recurrir a todos estos documentos que ya os digo que os dejo en la cajita de descripción. Y dicho esto, voy a desarrollar mi opinión acerca de si estoy a favor o en contra de que los castigos puedan ayudar a educar a los niños. Desde mi punto de vista, creo que existen castigos que no son útiles, ya que no consiguen generar el efecto esperado. En ningún caso admito ni justifico que se emplee la violencia como sanción de ningún acto, ya que si no lo permito en los adultos, tampoco lo permito en los niños. Y tampoco pienso que un padre o una madre, por el mero hecho de ser las personas que han engendrado a esa persona, tengan derecho a incumplir lo que para mí es un derecho humano. Pienso que por no cenar, por ejemplo, no se va a conseguir nada. Hay estudios que demuestran que la mejor forma de que un niño aprenda es dejarles que afronten las consecuencias de los hechos. Es decir, si llegan a la situación en la cual han roto un juguete, no hay que castigarlos por haber roto el juguete, sino hacer que valoren la pérdida del juguete como una consecuencia de su acto. De nada sirve que lo castigues y le eches la bronca si luego le compras otro igual. Sin embargo, si sufre las consecuencias de no tener algo que él mismo ha destruido, valorará realmente el valor de los hechos y no volverá a realizarlo. Básicamente es hacerle entender el aforismo de los errores se aprende. Puede darse el caso que tengas una situación en la que te plantearas un hipotético castigo, como por ejemplo, has suspendido un examen. En ese caso, habría que valorar si necesita un castigo o necesita ayuda. Y entonces tomar las decisiones pertinentes, pues no hay que olvidar que los adultos somos nosotros y deberíamos dar ejemplo. Puede darse el caso de que esa ayuda sea la solución y el aprendizaje. En ningún caso estoy diciendo que haya que ignorar los hechos ni consentirle que haga lo que quiera sin que tenga consecuencias, sino simplemente creo que la mayor consecuencia de todo esto es que sufra por sí mismo y reflexionando sobre lo que ha hecho. En definitiva, creo que no hay mejor castigo que el que cada una de las personas asuma las consecuencias de sus actos. Y cuanto antes lo aprendas, mejor, seas niño o seas adulto, porque probablemente haya muchos adultos que aún no hayan aprendido esta lección. En el ejercicio 4 nos decían que analizáramos sintácticamente. Son muchos los casos de padres vándalos que le arman la bronca. Bueno, no voy a entrar a analizar a nivel desglosada el análisis sintáctico, pero sí os voy a decir que se trata de una subordinada adjetiva complemento del nombre. Y ya ahí pues sería que que analizarais pues cada sintagma en el interior del sintagma y cada función de cada una de las palabras. Luego teníamos el ejercicio 4b que nos decía indique qué categoría gramatical o clase de palabra pertenece incontables y analice su estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras corresponde. La separación sería in por un lado, cont hasta la t por otro,
A por otro lado, ble por otro lado y por último la S. Se trata de un adjetivo neutro plural y de una palabra derivada. In es un prefijo, cont es el lexema, a es una vocal temática, ble es un sufijo y s es un morfema flexivo plural. El apartado 5a nos decía que contáramos, es la pregunta de literatura, la novela española de 1975 a finales del siglo XX, tendencias, autores y obras principales. Aquí os podría leer los apuntes que yo tengo, pero os sugiero que en lugar de eso os vayáis al vídeo correspondiente en el cual desarrollo este tema. Del mismo modo os recuerdo que tenemos también publicados unos apuntes de literatura donde están todos los temas que os entran. Por si acaso no tenéis apuntes o nos gustan los que tenéis, nuestros apuntes pues la verdad es que están bastante resumidos y sintetizados, sobre todo para que os quepa en el espacio que tenéis del examen y que os dé tiempo a escribirlos. Y la pregunta 5b nos decía: comente los aspectos más relevantes de la obra de los siglos XVIII y XIX que haya leído en relación con su contexto histórico y literario. Aquí habréis leído distintos libros en función del instituto en el que hayáis estado. Nosotros personalmente sugerimos aquí la valoración crítica del libro del árbol de la ciencia. De hecho, si os vais al vídeo correspondiente, lo tenemos realizado en el canal, la valoración crítica del libro del árbol de la ciencia. Así que nada, os sugiero que vayáis a buscar los apuntes de literatura, que vayáis a buscar la valoración crítica y con eso y con todo lo que he comentado anteriormente tendréis resuelto al completo el examen opción A de la EBAU de 2016 de junio de la Comunidad de Madrid. Espero haberos ayudado, espero que todo esto os sirva para practicar. Cualquier duda o cuestión o cosa que necesitéis, ponedmelo en comentarios. Y nada, os envío mucho ánimo y mucha fuerza, que ya sabéis que de esta aprobamos juntos. Si te interesan mucho los contenidos de este canal, puedes suscribirte y darle a la campanita. Así cada vez que subamos un vídeo se te notificará automáticamente y estarás al día de todos los ejercicios que resolvamos.